Daniel. Bueno, vamos ahora con el bloque de nuevas estrategias en cardiología y cardiología. Y no sé si tenemos por ahí ya conectado al doctor Adalberto Lugo. Aquí estoy. A ver, Gracias, gracias. Aquí estoy, aquí Un estoy. abrazo. ¿cómo ¿Me estás, escuchan? ¿Me Adalberto? Directa, escuchan? directamente importado desde la ¿Escuchan? República Independiente del Zulia. Sí, te estamos escuchando. Puedes Perfecto. hablar. Ujú. Bueno, para mí es un placer y un honor participar en este Big Meca de todos los años. Realmente es un resumen de los trabajos de todo el año y un gran cierre para la Sociedad Venezolana de Cardiología en función de la educación continua. Y más honor presentar a la doctora Karina González Carta, quien es especialista en medicina interna y cardiólogo de Ascardio, es decir, tenemos aquí un acento guaro, a pesar de que la doctora está en Estados Unidos, es profesora asistente, investigadora y gerente. No ha perdido el No, acento, no ha perdido el acento. no, y gerente del laboratorio de inteligencia clínica, inteligencia artificial en la Clínica Mayo, y es representante de la Sociedad Venezolana de Cardiología como gobernadora del American College. Además, es miembro de la Cátedra de Cardiología Deportiva y Rehabilitación de la SIAC, quien nos va a presentar cuatro estupendos trabajos, dos de ellos con buena positividad y otros dos que nos puede ella presentar alguna cosa buena que le podamos tomar de esos estudios. Bueno, sin más preámbulo, gracias por estar aquí, por invitarme a estar con ustedes. A la doctora Karina González Carta le dejo la palabra. Gracias, Alberto. Adelante, Karina. Muy buenos días, doctor Amaro, doctor Torres Viera, estimados colegas. Es un gusto y un honor participar en el Big Meca 24, con nuevas estrategias en cardiología y cardio-oncología. A continuación, les presentaré 4 estudios que quizás cambiarán nuestra práctica clínica hoy o en el futuro. El estudio BEACT, Deposition y PROACT, que fueron presentados en el marco del Congreso del Colegio Americano de Cardiología, y el último estudio, el estudio SARA, recientemente presentado como un Late Breaking Clinical Trial en el marco del Congreso de la American Heart Association. Primer estudio, BEACT. Objetivo del estudio: evaluar si la gamificación y los incentivos financieros pueden aumentar la actividad física en personas con alto riesgo cardiovascular. Diseño del estudio: pragmático, controlado, 1062 participantes, con una asignación randomizada a 4 grupos: control, gamificación, incentivos financieros o la combinación de ambos. El estudio tuvo una duración de 12 meses de intervención más 6 meses de seguimiento. Además, se emplearon dispositivos portátiles para detectar el número de pasos diarios alcanzados. Punto primario: cambio en el número de pasos. En la gráfica podemos observar el cambio en el número de pasos diarios alcanzados. La intervención de gamificación, incentivos financieros o su combinación aumentaron de manera significativa el número promedio de pasos diarios en comparación con el grupo control. La combinación de ambas estrategias tuvo el mayor impacto, con un incremento de más de 800 pasos en comparación con el control. Estos efectos disminuyeron con el seguimiento, pero las intervenciones mantuvieron niveles superiores al grupo control, mostrando su eficacia para fomentar la actividad física. En conclusión, tanto intervenciones de gamificación como incentivos constituyen una estrategia útil para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes de alto riesgo. Ahora el estudio PROACT, presentado por el Dr. Austin de la Universidad de Newcastle del Reino Unido. Ensayo clínico diseñado para evaluar la efectividad de los IECAS en la prevención de cardiotoxicidad por antraciclinas en pacientes con cáncer de mama o linfoma no Hodgkin. En cuanto al diseño del estudio, un estudio abierto, controlado, con pacientes randomizados a enalapril o cuidado estándar. Punto primario: daño miocárdico basado en elevación de troponina T de 14 nanogramos o más,
Como puntos secundarios, elevación de troponina I de 26 nanogramos o más, un cambio en el strain longitudinal global de más de 15% relativo al basal o una caída de la fracción de eyección mayor al 10%. Resultados del estudio. El enalapril, aunado a tratamiento habitual, no fue superior al cuidado estándar en la prevención de cardiotoxicidad en pacientes que recibían altas dosis de antraciclina. Como conclusión del estudio, el enalapril no fue efectivo en la prevención de cardiotoxicidad en pacientes que reciben antraciclinas a dosis alta. Ahora el estudio de Possession, presentado por el Dr. Lamy de Hamilton, Canadá. Objetivo del estudio. En pacientes sometidos a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, determinar si la administración tópica intrapericárdica de ácido tranexámico comparada con la intravenosa habitual reduce las convulsiones sin aumentar el riesgo de transfusión sanguínea. Diseño del estudio multicéntrico, controlado, doble ciego, donde se randomizaron 3.800 pacientes a ácido tranexámico endovenoso al inicio y durante la cirugía versus su administración tópica al final de la cirugía. Punto final primario, las convulsiones. Punto secundario, transfusión. También un compuesto de transfusión, MACE, reoperación por sangrado, taponamiento o tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Resultados del estudio. La administración tópica de ácido tranexámico en el transoperatorio de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea no redujo las convulsiones y además se asoció a un mayor requerimiento de transfusiones en comparación al uso intravenoso habitual. Conclusión entonces, mensaje, no al uso tópico del ácido tranexámico. Para finalizar, el estudio SARA, presentado por la doctora Marceli Jiménez de Brasil. El estudio SARA, diseñado para evaluar la eficacia de un inhibidor combinado de los receptores de angiotensina y neprilicina, ARNI, en la prevención de cardiotoxicidad asociada a las antraciclinas. En cuanto al diseño del estudio, realizado en un único centro en Brasil, prospectivo, randomizado, doble ciego y placebo controlado con un seguimiento de 6 meses. El estudio incluyó a 114 pacientes con cáncer que recibían quimioterapia basada en antraciclinas y presentaban biomarcadores cardíacos anormales. Los pacientes fueron randomizados en una proporción 1:1 para recibir sacubitril/valsartán titulado hasta una dosis objetivo de 97-103 miligramos BID. Resultado del estudio SARA. El ARNI redujo significativamente la disfunción ventricular izquierda subclínica comparado con placebo, con una reducción relativa de riesgo del 77%, reducción absoluta de riesgo del 18%, con un número necesario a tratar de 6. Como conclusiones de este estudio, el sacubitril/valsartán redujo el riesgo de disfunción ventricular izquierda subclínica a los 6. Aló. Estás allí, Alberto, Hola, ¿no? hola. Ya volvió. Se había ido el sonido. ¿Ya? Sí, se fue el ¿Me No, sonido yo de escuchas? también. repente, ¿no? Sí, Ajá. yo creo que ya ¿Y terminó la Karina? presentación. Sí. Hola, hola, bueno, sí, por alguna razón Se cortó Cortó, cuando faltaba ¿no? las como 30 segundos. conclusiones, sí. Sí, Sí, más o sí. menos. Y el Sí. mensaje final deseándole una feliz Navidad para todos. Ah, mejor hacerlo en vivo. Mejor es en vivo, mejor es en vivo. Qué bueno, Karina, qué buena, qué linda exposición, muy resumido, muy concreto. Me imagino que tú como representante de rehabilitación y deporte de SIAC, te gustó mucho el estudio Viactic,
porque es una forma de promover el ejercicio físico, principalmente en poblaciones occidentales que tenemos tan poca educación sobre la actividad física. Pues fíjate que por lo menos aquí en Venezuela tenemos, eh, aunque tenemos poca promoción desde el punto de vista gubernamental hacia el ejercicio físico. Sin embargo, se ha notado un aumento en esa, no sé si en toda Venezuela, pero aquí en Maracaibo se ha notado un poco más de promoción de eventos de carreras, de bicicleta, de patines, y eso me satisface mucho. Sin embargo, lo más importante es en el medio de trabajo. ¿Qué opinas tú que nos puede presentar este trabajo en términos de promoción del ejercicio o de las caminatas, de los pasos, de levantarse en nuestro trabajo habitual? Sí, gracias por la pregunta. Es algo que nosotros le damos, especialmente en Ascardio, le damos una importancia enorme. Tenemos un centro tenemos el centro de prevención secundaria con un buen equipo de trabajo que procura fomentar a través de carreras y otras actividades la actividad física. Este estudio, por supuesto, además de otros estudios randomizados importantes, han demostrado cómo la reducción de la morbimortalidad cardiovascular, especialmente en pacientes de alto riesgo, disminuye la tasa de mortalidad hasta un 6% general y hasta un 10% la muerte cardiovascular. Independientemente del número de pasos que alcancemos, es importante fomentar la actividad física en todos nuestros pacientes. Y fíjate, Sí, yo fíjate que creo ese trabajo, perdón, ese trabajo muestra que no solamente el que fue estimulado desde el punto de vista económico, sino también el placebo también aumentó el número de pasos en relación a aquellos que fueron estimulados. Es decir, ya nada más con despertar la idea de tener un poco más de movimiento en su día a día, el mismo paciente toma una actitud más positiva en función de realizar ejercicio físico. Sí, eso es correcto y lo podemos observar. Ya la mayoría de las personas tienen ya sea un reloj inteligente que uno le dice cuántos pasos quiere alcanzar por día. Entonces, el simple hecho de no saber que los alcanzaste o que no lo cumpliste hace que al día siguiente camines un poco más, igual que el llamado a atención de estar activo, de ponerte de pie, evitar el sedentarismo, es importante. Entonces, son todas esas actividades de diseñar actividades para los pacientes, individualizada, tratando de individualizarlo, pero siempre fomentar la actividad física. Utilizar no, las redes para ese propósito, ¿no? Fíjate que en estos días el doctor Ponte en sus redes también estaba promoviendo levantarse, sentarse, caminar mientras uno está haciendo la consulta, ¿no? Sí, él puso ahí en el Twitter recientemente un metaanálisis que dijo, por cada 1000 pasos adicionales que camine, una reducción del 12% de la mortalidad. Entonces, cualquier Maravilloso. actividad física, nosotros aquí también hicimos un estudio evaluando cuando estás en la oficina, si usas un steppers, el simple hecho de levantarte o el tener un pequeño treadmill en el escritorio no te limita en tu capacidad de trabajo, más bien aumenta la concentración durante el enfoque en el ejercicio y mejora tu rapidez en el teclado o tu concentración durante el trabajo. O sea, tienes dos cosas trabajando ahí simultáneamente en el beneficio cardiovascular. Buenísimo, buenísimo. Y podemos pasar a algún comentario de los panelistas. no, bueno, solamente No, para, no, yo creo que la inclusión de algo de juego, que es la gamificación, es muy importante. De hecho, eso se está haciendo a nivel empresarial. Tú pones a competir a todos tus empleados, a todos tus gerentes, todos tienen de alguna manera relojes inteligentes que te permiten contabilizar los pasos y haces competencias internas incluso tienes bonos de premiación en moneda al final de mes de acuerdo a tu actividad física porque de esa manera promueve
la prevención cardiovascular dentro de la institución y disminuye los eventos de riesgo y, por supuesto, el dinero que gastas en probables tratamientos médicos de hospitalización. O sea, que todo tiene al final un beneficio económico, pero sin ninguna duda se traduce en un mayor beneficio por control de los factores de riesgo, y el ejercicio es uno de los más efectivos. Recuerdo que el doctor Mendoza, en uno de los congresos internacionales, fue el ganador del el mayor número de pasos durante el congreso. Hacía como 14.000, 15.000, 18.000 pasos diarios, y él se ganó ese, probablemente porque estaba compitiendo contra el resto del mundo. Mendoza contra el resto del mundo. Y se le puede decir a los trabajadores que si no lo hace, le damos un bono venís más para trabajar. Bueno, venimos, No, exactamente, exactamente. no, Ese es otro tipo de no bono era muy para bueno. no era para ahorrarse los taxis. Sí, durante el Exacto. Congreso, durante También el puede ser, Congreso de la también CC, puede ser. los venezolanos arrasaron, Ahí está, ¿viste? arrasaron con los Ahí está, premios. ¿viste? Ahí está. Alcanzaron 10.000, 15.000 y 30.000 pasos diarios. Eso fue una cosa increíble, y es algo que incentiva también el American College, que me sorprendió que el American Heart no lo hizo, pero sí fomentar la Total, es que actividad física. el juego y verte en pantalla y verte tú mismo creciendo, el reloj te premia con niveles, alcanzaste el nivel 5, cada vez eres mejor, la gente se estimula, no hay ninguna duda de que si tú haces tracking, perdón, seguimiento del número de pasos, tú te estimulas a caminar más. Es un Sí. excelente método, es ¿Qué un le parece excelente método. si, si hablamos ahora un poquito de ácido tranexámico y después nos focalizamos en Eso. cardio-oncología? Perfecto, Total. perfecto. Sí, bueno, Doctora, ¿qué nos puede decir, qué nos puede decir sobre este trabajo que nos cambie la práctica clínica? bueno, sabemos que es un medicamento que debemos usar o se usa durante la cirugía cardiovascular. Entonces, es continuar los estudios para evaluar seguramente la misma dosis endovenosa, pero a diferentes dosis, de repente diferentes momentos durante la cirugía, y que sabemos que definitivamente el uso tópico empeora el riesgo de sangrado, Hemorragia. perdón, de hemorragia, Hemorragia. y encima de eso no se pudo de verdad evaluar la reducción de la neurotoxicidad o las convulsiones, porque no se alcanzó el tiempo por el elevado número de eventos adversos. Entonces, bueno, abre Bueno, ventanas a nuevos estudios de investigación. tú fuiste muy enfática diciendo que no usarlo por vía transdérmica, pero se debe seguir usando por vía intravenosa durante la cirugía, y probablemente hay que seleccionar algunos pacientes en los cuales está contraindicado, probablemente aquellos pacientes que hayan convulsionado, que hayan sufrido epilepsia en el pasado, etcétera. Tal vez en la parte de la historia de la evaluación preoperatoria afinar más los detalles para ver los pacientes que eventualmente pueden convulsionar con esta droga, ¿no? Sí, además la experiencia de cada centro en su propia experiencia clínica, pero lo que nos deja el estudio es, uno, no el uso este, tópico ya al final de la cirugía sobre el pericardio, y abrir los nuevos estudios de farmacocinética para conocer mejor. Y lo otro que sí quedó claro en este estudio que a mí me gusta es que yo siempre tenía cierta reserva de si el ácido tranexámico de verdad ayuda a que los pacientes sangren menos. Y definitivamente los pacientes que recibieron ácido tranexámico intravenoso sangraron menos que los que lo recibieron transdérmico. Es decir, que la droga sí funciona, ¿no? Correcto. Sí, Sigue como una droga de elección, y bueno, sí. buenísimo. Pasamos a cardio-oncología entonces, con el estudio Sí. PROACT. Sí, Bueno, sabemos que enalapril y carvedilol son drogas que utilizamos como prevención, pues en términos de saber que las antraciclinas tienen ese efecto cardiotóxico a largo plazo, y lo más importante es detectar la cardiotoxicidad lo más pronto posible, porque sabemos que también es droga dependiente, dosis dependiente de de la antraciclina, y podemos conversar con el oncólogo para que baje no elimine el medicamento, sino que le baje la dosis. El enalapril siempre nuestro principal aliado desde los estudios Overcome, pero ¿y no dio? ¿Qué entonces? ¿Qué hacemos? sí, bueno, este estudio nuevamente
primero nos abre y el estar pensando de que estos pacientes son un paciente que deben ser evaluados conjuntamente con el cardiólogo, ya cuando se decide que es un tratamiento que se va a indicar, son pacientes a quien se le debe indicar un eco desde previo al inicio del tratamiento y con dosis acumuladas del medicamento, dosis por encima, cuando ya estén en dosis acumuladas de 250 miligramos por metro cuadrado y después a dosis sucesivas de 100 miligramos por metro cuadrado. Además, también el seguimiento, ya sea ecocardiográfico o con otros marcadores, va a depender del riesgo que tenga el paciente de base, especialmente en aquellos hipertensos si, presentan mayor riesgo de cardiotoxicidad. Sabemos que estos pacientes entre un 10 y un 65% pueden presentar cardiotoxicidad desde un inicio, desde días, desde horas, días o semanas. Entonces, el estudio nos deja es la importancia del seguimiento y en pacientes de alto riesgo, el seguimiento no solo con eco, sino también con las troponinas. La troponina, aunque tampoco ninguno, en este estudio ninguno dio, pero si nosotros enlazamos el estudio SARA, que ya es con sacubitril valsartán, fíjate que, tocaste un buen tema, que el 34% de los pacientes que se sometieron a quimioterapia en el estudio SARA, con sacubitril valsartán como prevención en cardiotoxicidad, eran 34% pacientes hipertensos, es decir que y uno de los efectos colaterales que dio el estudio fue hipotensión, es decir, que realmente hubo un efecto de control de presión arterial en estos pacientes con cardiotoxicidad, es decir, que es importante el control de la hipertensión, ¿no? Así, eso es correcto. Es un estudio muy interesante, recientemente también comentado por el doctor Valentín Fuster y su grupo en el JAC, un estudio muy bien realizado con un buen diseño, lamentándolo mucho de corta duración, que no, por el poder del estudio no se podía evaluar la sobrevida ni la calidad de vida, aspectos muy importantes para estos pacientes, pero definitivamente abre la ventana a una opción terapéutica para estos pacientes que sabemos, conocemos bien que con el tratamiento con antraciclinas van a presentar cardiotoxicidad. El otro problema Perfecto. fue que fue un solo centro, ¿no? Y fue un solo centro en donde se hizo el estudio. Este, Eso es lo otro que no podemos generalizar los resultados. También tenemos las limitaciones que podemos tener en ciertos centros donde de repente no podemos indicarle el ARNI a los pacientes para evaluar la cardiotoxicidad si no es parte del standard of care. Entonces limita un poquito, quizás también los pacientes pueden ser diferentes. Pudimos ver que en el Reino Unido cómo se comportaron con el enalapril y en un contexto de pacientes totalmente diferente, también produce otros cambios que a lo mejor no son los mismos que podemos ver acá. Pero a mí lo que más a mí lo y que más lo me otro gustó es de este que estudio en realidad fue la incorporación del strain longitudinal global como herramienta clasificatoria de empeoramiento o de estabilización de la disfunción sistólica inducida por antraciclina. Y eso es una medida que sigue siendo muy discutida, pero nosotros tenemos magníficas ecocardiografistas en Venezuela y son muy aficionadas a esta herramienta y resulta muy precoz para detectar cambios de la función sistólica del ventrículo izquierdo mucho antes de la fracción de eyección y por eso me pareció muy interesante los resultados de este estudio, Sí, que lo haya sumamente. modificado. sí, Y que, fueron hallazgos y que no lo subclínicos. dieron, y que no lo dio la troponina, no fue No. significativa. Por Los eso lo cambios dio de la imagen y troponina. yo creo que me Sí. parece súper relevante porque yo creo que es una forma muy interesante de tratar de anticipar eventos y de hacer ajustes de dosis con esta herramienta de la ecocardiografía. Me parece que sería espectacular. Sí, y Sin lo podemos sin también embargo, observar en otro, Ajá. también lo podemos ese observar hallazgo, Karina, probablemente, definitivamente va a haber que validarlo en otro estudio multicéntrico, definitivamente, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que primero este es el primero que da algo positivo de las intervenciones farmacológicas. Hemos intentado con atorvastatina, con carvedilol, con enalapril, porque estamos muy angustiados de que alguien que estamos tratando de curar de una enfermedad le produzcamos otra enfermedad tan o más severa que la que tenía. Entonces, bueno, esto
pudiera ser una línea de investigación muy apropiada, interesante, por la detección precoz de disfunción sistólica con la infusión de estas drogas. Me Sí, no, parece bonito. ¿Qué decía Karina? y con el marcador del Karina. strain longitudinal, sí es importante. Acá te puedo comentar que mi hijo recientemente con el doctor Héctor Villarraga también evaluaron la cardiotoxicidad en pacientes que recibían CAR T-cell y también el marcador que emplearon fue el strain longitudinal. Entonces, definitivamente es algo que debemos seguir en estos pacientes en nuestro medio o en cualquier otro. Totalmente. Bueno, Magnífico. excelente.